Pablo Callejón, buenas noches. Buenas noches, Pablo. El saludo para todos. Entre los importantes disertantes que habrá en Río Cuarto a partir de este congreso de FADA, también habrá una representación local. Va a disertar el intendente Yure y lo hará también Monseñor Adolfo Uriona, un obispo que viene desde una matriz social muy compleja que en algún momento describimos a través de Telediario cuando recorríamos la diócesis de Añatuya poco antes de que Uriona fuera designado obispo de la ciudad. Aquella sensación que Uriona había advertido, asimilado en Añatuya, donde hay una pobreza estructural, pero sin marcada desigualdad, como sí ocurre en otros lugares del país, y que generaba un contexto de intervención totalmente diferente al que encontró al llegar a la diócesis de Río Cuarto. De aquella lógica de una pobreza que afecta a todos, más allá de casos puntuales, en muchos de ellos ligados al poder en Santiago del Estero, a esta dinámica en la ciudad de Río Cuarto que se encuentra efectivamente desigual, entre aquellos que más tienen y otros que se encuentran con una pobreza estructural de la que no han podido salir a pesar de diferentes gobiernos y políticas que se han ejecutado en la ciudad. Por un lado, aquellos que han tenido la suerte de vivir en countries, de desarrollar complejos habitacionales cerrados de alto costo, y por el otro, las villas miserias que no se han reducido a pesar de los procesos de relocalización. Hay de más de 1000 familias que viven en este tipo de espacios de hacinamiento y marginalidad. ¿Cuál es la ciudad que ha logrado descubrir Uriona en estos meses de residencia en Río Cuarto? Se lo consultamos. Contrastante. Por un lado hay un grupo de personas que está muy bien económicamente y después también de grandes barriadas con muchas carencias, ¿no? Y ese contraste es siempre algo que choca. Por ahora no he tenido la oportunidad de conocer ninguna de las dos puntas, podríamos decir, o mejor dicho, las barriadas sí, he ido a 3 o 4, incluso he tenido la misa de Domingo de Ramos en el barrio Oncativo y he podido recorrerlo bastante, y veo eso, ¿no? Pienso que es un problema que también está dentro de la Argentina, ¿no? Allá en Añatuya lo veía menos porque, como te decía, también allá todo mucho más parejo, la pobreza. Pero de todas maneras acá el contraste es lo que más pesa. Es un contraste en un lugar con muchas potencialidades, porque por su ubicación geográfica, por su producción, por su logística, Río Cuarto se advierte con esa potencialidad, ¿no? Claro, sí, quizá lo que necesitaría más, me parece, sería un desarrollo en el aspecto industrial, ¿no es cierto? Me parece que porque es muy dependiente de todo lo que es el campo, y bueno, y el campo sabemos que a veces va bien, a veces no va bien, depende incluso de las condiciones climáticas, pero es una ciudad muy pujante en muchas cosas. Uno ve también la cantidad de edificios que se están haciendo y demás. ¿Cómo lograr esa distribución más igualitaria? Creo que ese es el gran desafío. ¿Les preocupa que hoy los políticos discutan tanto de alianzas, de sociedades políticas y no tanto de sociedades que tengan que ver con la problemática de la gente, discutiendo ideas fundamentalmente? Me preocupa que no se piensen en política de Estado a más largo plazo. Creo que esa es una preocupación no mía, sino de todos los obispos, y lo han manifestado varias veces. ¿Cómo hacer políticas que vayan en bien del bien común, valga la redundancia, por un lado, y por otro lado también que no dependa del gobierno de turno, sino que el que viene no tenga que empezar el génesis de la entrada todo, sino que pueda continuar esa política. Me parece que eso es clave en nuestro país. Hay algunos condicionantes que son históricos para Río Cuarto, otros que tienen que ver con una dinámica económica y social del país y de la provincia en la que la ciudad tiene menor incidencia para provocar cambios. Y hay otras lógicas que están ligadas con la planificación. En tiempos preelectorales se discute demasiado lo que está relacionado a las alianzas electorales y poco sobre las
los proyectos, las plataformas de discusión de una ciudad diferente, ya no de corto plazo, sino como señala el propio obispo Uriona, en esa ciudad de 20, 30 años, donde no cambie todo cada vez que cambia un gobierno, pero además se presuman lógicas estratégicas que realmente modifiquen la realidad de la ciudad. Vamos a hacer un recorrido a través de algunas tramas que nos van a permitir dilucidar cuáles son esas contradicciones que advertimos en la ciudad y de las que habla el propio obispo Uriona y que tienen que ver con esta lógica de los riocuartenses. Hay dos universidades, una pública y otra privada, y múltiples ofertas educativas, pero 3 de cada 10 jóvenes riocuartenses no estudian ni trabajan. Bajó el empleo negro al 35,2%, pero la ciudad sigue por encima de la media nacional. Hay proyectos solidarios, Río Cuarto es una ciudad solidaria para los jóvenes, pero también un código de faltas que los discrimina. Hay un aeropuerto, pero ningún vuelo de línea comercial. El parque automotor y de motos se multiplicó, pero seguimos protagonizando un tránsito caótico. Hay 11.000 empresas en la ciudad, pero solo 650 son industrias y apenas 5 exportan su producción. Hubo una desaceleración de la inflación, pero Río Cuarto fue en el 2014 la ciudad con mayor incremento en alimentos. Tenemos el 85% de nuestras casas con cloacas, pero la planta de tratamiento de residuos solo interviene en el 25% de los desechos. Hay más de 5.200 calles y del total, solo 2.400 están pavimentadas. Vivimos el boom de la construcción en la última década. Río Cuarto fue líder, pero hay 15.000 hogares que todavía dependen de un alquiler. Este año recibimos la visita de 5 candidatos presidenciales. Te recuerda, vino Macri, estuvo Scioli, estarán De la Sota, Massa, Stolbizer, pero solo hay un riocuartense en las fórmulas para gobernador y vice de las próximas elecciones. Y lo decíamos, habrá un Congreso Nacional para imaginar la Argentina que viene, aunque hoy Río Cuarto no tienen ningún representante local o regional en el Parlamento Nacional, que es donde se definen las leyes de esa Argentina que imaginamos. Este contexto de contradicciones, solo algunas, podríamos enumerar mucho más, tienen que ver con la ciudad que debemos pensar, reflexionar, para que las próximas elecciones no sean meros contextos electorales, sino la oportunidad de cambios reales, donde existan consensos, políticas de estados y la definición de un Río Cuarto para las próximas décadas. Esperemos, Pablo, que estas oportunidades que se generan a través del Congreso de Fada y otras opciones también nos permitan imaginar la ciudad que plena de contradicciones, que plena de motivaciones aún pendientes, que ha perdido el liderazgo en muchos aspectos, vuelva a tener un protagonismo que no se reduzca al voto de cada uno de los riocuartenses. Gracias, Pablo. Buenas noches. A ustedes.